Hola, buenas noches, amigos y amigas que nos siguen a nombre de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, del Centro de la Cultura Plurinacional y de nuestra directora Paola Claros. Queremos darles la bienvenida a una nueva sesión de Territorio de Ideas, un espacio de análisis, investigación y conversación entre creadores e investigadores. En esta ocasión nos estamos dedicando a un cruce entre el plano pictórico y el plano de la escritura, entre dos personajes grandes de nuestra historia artístico-literaria. Me refiero a Jesús Usagasti, escritor chaqueño, radicado en La Paz mayormente, y a Herminio Pedraza, cruceño, uno de los pintores más anárquicos que ha conocido esta tierra, creativos. Para esta sesión que hemos denominado Colores de Herminio, eh, Colores de Herminio, escritura de Usagasti, hemos invitado a tres invitados muy importantes, amigos, productores de ideas en el campo local, nacional. Voy a comenzar presentando a Marcelo Suárez. Él es periodista cultural, es uno de los referentes en periodismo a través del Deber durante muchos años ya acá en Santa Cruz, y también alguien que ha podido conocer en vida a Herminio y a Jesús. Bienvenido, Marcelo. Muchas gracias, querido Jorge. Bueno, para mí es un honor ser parte de Territorio de Ideas, ¿no? y de esta iniciativa del CCP, de la Fundación del Banco Central de Bolivia. Así que un saludo para toda la gente que nos está observando y un saludo para Alan, para Zulma. También un honor estar con ellos y compartir estas horas y hablar de estos personajes con estas vidas tan fascinantes, con estas obras tan atrapantes, ¿no? Realmente que valga la oportunidad para que sea un buen momento para sumergirnos en su vida y en sus obras. Perfecto, Marcelo. Luego voy a presentar a Alan Castro Riveros. Él es escritor, docente, investigador. Él está conectándose con nosotros desde La Paz, desde Miraflores. Gran amigo que conocí también gracias a Jesús Ursagasti. Bienvenido, Alan. ¿Qué tal, Jorge? Saludos a todos, saludos a Zulma, a Marcelo, a toda la audiencia y felicidades a Santa Cruz por su reciente aniversario. Obviamente va a ser un gusto hablar de Herminio Pedraza y seguir hablando de Jesús Sagasti. Saludos a todos. Perfecto, Alan. Y tenemos además un broche de oro, una invitada muy especial, muy querida, Zulma Montero. Ella es poeta, también artista plástica. Ha sido la compañera muy amada de Jesús Ursagasti y está también con nosotros transmitiendo su señal desde Sopocachi en La Paz. Querida Zulma, qué gusto verte, bienvenida. Buenas noches a todos y todas quienes nos acompañan en esta velada entrañable, en la que el color y la palabra nos unen. Gracias a la iniciativa de Territorio de Ideas y la CCT. Saludo a la bella tierra cruceña en su mes aniversario y espero pronto volver a gozar de sus árboles y su viento. Saludo también a Alan, Marcelo y a ti, Jorge. Gracias por la invitación. Bueno, muy lindo escuchar a la Zulma. Hago una pequeña corrección. El título de la sesión es Colores de Herminio, Imágenes de Usagasti. Esto viene de una intuición que hemos compartido al final entre nosotros acá presentes, que nos invitaba a imaginar y a unir, a encontrar cabos, nexos entre este imaginario del espacio rural, del espacio amazónico, del espacio tropical, que se puede encontrar en las pinturas de Herminio Pedraza. Y muchas veces cuando veía pinturas de Herminio Pedraza, se me venían a la mente algunos pasajes de algunas novelas de Jesús Ursagasti, como En el País del Silencio, como Tirinea, algún pasaje de Los Terrores de la Noche.
el canto el canto al Gran Chaco, y todo esto era una intuición todavía un poco desordenada. Bueno, hoy conversando durante varias semanas con Alan, con Marcelo, hemos podido llegar a algunas ideas que ellos van a presentarnos hoy. Y para darles la palabra voy a comenzar leyendo un pequeño párrafo de una novela de Jesús Urzagasti que se llama Tejedores de la Noche, perdón, que se llama De la Ventana al Parque, y que nos invita a pensar cómo, incluso cuando dos personas no se han conocido en vida, es posible que nosotros las hagamos encontrarse cuando estamos nosotros acá y ellos están del otro lado. Dice así: los muertos que no se conocieron en vida traban amistad en el más allá, razón por la que sus aventuras nos están vedadas. Y en buena hora. Mis amigos muertos proceden de mundos dispares. Algunos de ellos ni siquiera cruzaron un saludo y en la mayoría de los casos, el uno no supo de la existencia del otro. Por ejemplo, el escritor argentino Héctor Álvarez se fue sin saber quién era y qué hacía Santarra, porque el mulato murió antes y porque en vida era difícil, por no decir imposible, que el porteño reparara en el boliviano. Ocurrió tal cual lo hubiera decidido un caprichoso mago. Supongo que por atenuar la dureza de los inexplicables desencuentros, los muertos destinados a no conocerse en vida delegan el papel de intermediarios a un montón de personas. Una del montón soy yo. Así se consideraba Jesús Urzagasti, como un intermediario, un tejedor de amistades inéditas, ¿no? Y vamos a comenzar entonces con nuestro querido Alan Castro, que nos va a exponer su tema más ligado a Jesús Urzagasti, partiendo de ahí, generando algunos puentes hacia el trabajo pictórico de Herminio Pedraza. Vamos entonces, Alan, por favor. Tienes alrededor de 25 a 30 minutos. Ok, gracias. Voy a compartir mi pantalla para mostrarles lo que he preparado. ¿La ven? Se ve, Sí. se ve muy bien. Buenísimo. Entonces, bueno, yo he titulado esta exposición El enigma fosforescente, Herminio Pedraza y Jesús Urzagasti. Y creo que cuando vemos las mujeres, los árboles, los niños, los carretones, etcétera, que pueblan la obra plástica de Herminio Pedraza, no viene a nosotros la interpretación, digamos, gastada de cierto costumbrismo, es decir, la versión, digamos, estereotipada del folclore popular de la región oriental. Sus imágenes creo que están más bien coloreadas a la luz de otro sol, sin por eso negarse a afrontar o a vislumbrar la vida cotidiana de esos espacios, ¿no? A la orilla, además, y en las fronteras de esa urbe industriosa conocida como Santa Cruz de la Sierra. Si nos detenemos en alguno de sus carretones, por ejemplo, aquí hay uno, ¿no? Por mencionar uno de sus motivos más recurrentes, estos parecen dirigirse precisamente hacia ese otro sol, que yo me imagino que es esto, ¿no? Entonces, quiero hablar un poquito de esto, empezar por ahí, empezar hablando de este otro sol que creo encontrar en la obra de Herminio Pedraza. Por ejemplo, en el cuadro Regreso al Pauro, que es este que está acá, disculpen la resolución de la imagen, no he encontrado una mejor. Creo que aquí vemos muchos de los elementos, tanto figurativos como abstractos, que Herminio Pedraza ha puesto en juego para crear su lenguaje pictórico. Por supuesto está el carretón, ¿no? Este carretón, siempre camino al horizonte, ¿no? Siempre camino, siempre se lo ve desde atrás. Con los enseres aquí colgados, también a la izquierda una columna de arquitectura chiquitana, digamos,
y tras la cual hay unos bueyes, además, si ven acá, hay unos bueyes. Uno de ellos, el más cercano, digamos, a nosotros, parece que está mirando las construcciones magenta de la ciudad, porque la ciudad está aquí atrás, si ven los edificios, etcétera. Las luces de las ventanas, aunque es de día, ¿no? Es otro sol el que está alumbrando esto. Y también hay unas repentinas figuras antropomorfas aquí que parecen estar bailando o algo, no sé si las ven aquí. Entonces, creo que en estas sombras, por ejemplo, detrás de estas sombras ya se avisora algo del estilo, digamos, abstracto o figurativo, entre abstracto y figurativo de Pedraza. No sé si ven acá, pero hay una especie de engranaje mecánico gigantesco. Aquí están sus, digamos, sus dientes, ¿no? Entonces aquí hay un engranaje mecánico gigantesco y muy cerca también 4 torres petroleras, ¿no? Acá, si las ven, 4 torres petroleras que se pierden junto a la perspectiva del carretón que va en avance hacia ese otro sol, ¿no? Esta rueda maquínica de la derecha creo que se refleja o espejea de pronto también en la rueda del carretón y a su vez, fabulosamente, yo diría, en el sol gigantesco que también tiene esos dientes que aquí son rayos, este sol que se expande con los rayos en todas las direcciones y se hace el centro del cuadro. ¿No? Entonces, esa me parece una de las cosas más interesantes de este cuadro. Y obviamente el caminante vestido de blanco con el sombrero de Sao, etcétera. Creo que hecha esta breve descripción, conviene volver al título del cuadro, que se llama Regreso al Pauro. Cabe recordar que la voz Pauro significa fuente de donde mana el agua, diríamos manantial, vertiente original. Esta palabra, que no sé exactamente de qué idioma nativo viene, nos devuelve nuevamente a este juego de ida y vuelta, ¿no? Porque aquí estaría yendo hacia el origen, hacia la vertiente original, hacia el manantial, hacia el pauro, ¿no? En este caso, hacia una fuente de luz, a esa fuente de luz que he decidido llamarle el otro sol. Creo que este regreso al origen desde aquí nos hace recuerdo un poco también al vaivén que sucede en la novela Tirinea, que es la primera novela de Jesús Usagasti, publicada en 1969. Según cuenta Jesús, en una entrevista de 1977, años antes de publicar Tirinea, 3 años antes, en el 66, él tuvo un sueño en el cual los pobladores de una aldea abandonaban cantando su tierra natal, iban en pos de Tirinea, y luego de un viaje por desiertos, por selva, por todo lado, los aldeanos llegaban finalmente a la tierra prometida, y resulta que esa tierra era Tirinea, de donde habían salido en un comienzo. Entonces ese regreso al origen me parece que es importante entenderlo en estos dos artistas, ¿no? Lo inquietante también es que esta imagen del otro sol que he venido citando desde el comienzo es el inicio, digamos, de un verso, sí, es un verso que está en un poema que se llama Bajo Perfil, que es parte del penúltimo libro de poesía de Jesús Usagasti, que se llama Frondas Nocturnas, que por cierto es un libro compartido con Zulma Montero, que está acá. Y les voy a leer este poema porque me parece sugerente leer este poema mientras vemos este cuadro. Creo que algo se revela al hacer esto. Se los voy a leer. Ciertos hombres y mujeres pesan en mi vida, más que un barril de pólvora. Algunos no los veo hace años.
a otros los encuentro de vez en cuando. Agarraron muy temprano la autopista del anonimato, rumbo a la indefinible belleza de amanecer vivos y coleando, o al minúsculo error de morir con el nombre cambiado. Hombres y mujeres que pesan en mi vida me miran con cara sorprendida y me registran como persona desconocida. Están muy lejos de ser héroes o santos a la moda. Digo yo que los he calibrado a la luz de otro sol. Creo que esta distancia frente a héroes o santos a la moda, como dice el poema, nos da la pauta de esta desvinculación del costumbrismo realista, no solo de Herminio Pedraza, sino también de Jesús Urzagasti. Les voy a mostrar el libro de donde he leído el poema, la portada, fíjense. Este es Frondas Nocturnas. Ya tiene ese color fosforescente, además, que son las frondas nocturnas. Este es una ilustración, un grabado de Zulma Montero. Y este sería un acercamiento, me parece. Vamos a ver qué nos dice Zulma sobre esto. Un acercamiento a este grabado que está dentro de las páginas del libro, y esta es la portada, ¿no? Entonces, es como un zoom hacia esas frondas nocturnas que además son femeninas, ¿no? En una entrevista realizada en 1990 en el diario El Día, Herminio Pedraza cuenta que una de las cosas más importantes que ha querido captar eran los rostros guarayos más auténticos. Y por eso le gustaba compartir con ellos y estar al lado. No usa a las personas como modelos, en ese sentido se aparta del realismo, ¿no? Sino que más bien hace una transferencia de lo vivencial al cuadro, y creo que ahí está la fuerza de una mirada, ¿no? Y la impresión de este color que se revela y que no busca ni idealizar ni hacer martirologios, sino más bien captar lo auténtico, que es una palabra un poco difícil de definir, ¿no? En uno de los fragmentos acerca de los hondos motivos, que es un texto que abre la segunda edición del Árbol de la Tribu, Jesús Urzagasti escribe lo siguiente, se los voy a mostrar aquí. Dice: el hecho de haber nacido en la apartada frontera me ha permitido calibrar con rara intensidad el centro de mi país. De ese modo surgió en mí la necesidad de apostar por lo local, al margen del costumbrismo, estratagema urdida por la metrópoli para devaluar lo que no entra en sus moldes o estorba. Como sabemos, Jesús Urzagasti nació en una provincia de Gran Chaco, en la provincia de Gran Chaco, y tanto él como Herminio Pedraza creo que calibran este mundo a la luz de ese otro sol que les permite apostar por lo local sin caer en la facilidad de lo obvio, que sería lo costumbrista, en el descuido del prejuicio, en la ligereza de la alabanza o la santificación, o peor aún, en la amargura de la animalización. El contacto con el mundo, ya sea calibrando una escritura o atemperando un color, creo que implica una ética el momento de hacer una obra. Y muchas veces esta ética puede estar a contracorriente de una ley moral común, de sentido común, ¿no? Que generalmente lo que hace es idealizar, marginar, criminalizar o reducir a tarjeta postal a quienes estarían fuera de los moldes que adormecen la sensibilidad de una comunidad. Jesús Urzagasti, como sabemos, escribe sobre seres que ha conocido, pero su mirada también está tamizada por el sueño, y ahí creo que reside otra realidad. Jesús siempre decía que los bolivianos a veces nos empeñamos mucho en ser universales, como que nos morimos por ser universales, pero tanto él como Pedraza creo que se han dado cuenta que no hay mayor universalidad que entender la aventura humana desde la propia mirada y desde el propio lugar desde donde se ha salido y al que siempre se va a regresar.
Entonces, si vemos la obra de Herminio Pedraza, por ejemplo, esta, Sueño Azul, notamos que uno de los rasgos más característicos de Pedraza es el aura luminosa que suele delinear sus figuras, ¿no? Estas líneas que siempre delinean sus figuras. Es interesante que estos trazos continuos y cerrados, que usualmente suelen ser la parte figurativa de una pintura, el dibujo, digamos, tienen en Pedraza a dotar a los seres y cosas de un halo más volátil, de una iridiscencia, digamos, que nos lleva al color de los sueños y de la abstracción. La línea en Pedraza, con su fosforescencia, contiene cierta oscuridad también. La contiene a la propia oscuridad, la separa y siempre da lugar a destellos ondulatorios de color. Los contornos de luz recorren los cuerpos y auratizan sus volúmenes. Es una luz que precisamente sale del pauro, diría yo, es decir, del manantial original. Es significativo que Pedraza utilice colores cercanos al modelo cian, magenta, amarillo, el cual está basado en la absorción de la luz. Por algo creo que el historiador de arte Pedro Querejasu comenta en lo que publicó Manzana 1 en 2013, dice que el tratamiento del color en Pedraza asemeja a la solarización fotográfica por la inversión o cambio de los valores cromáticos ordinarios. Creo que esta solarización no deja de resumar en la obra del pintor cruceño. Aunque muchas personas han encontrado, con toda razón, obviamente, características del fauvismo y hasta del arte naif en la obra de Pedraza, es bueno recordar que él se consideraba más bien un impresionista abstracto. Como sabemos, el impresionismo, en su afán por captar la luz, por hacer este juego de la mezcla óptica de los colores, había llegado a disolverlos, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo claro de esto con Monet, un claro ejemplar del impresionismo, y cómo el impresionismo al disolver estos colores por la óptica ha llegado al arte abstracto. Aquí está Claude Monet, digamos, cuando no tenía cataratas, y aquí es cuando ya tenía cataratas, cómo miraba, y esto ya es el inicio del arte abstracto. En ese sentido, creo que el impresionismo abstracto trabajó mucho con la disolución y la proyección de la luz, pero sin obviar la figura. Aquí hay un ejemplo de eso, de María Delia Canter, que tiene ese aire fotográfico igual de alguna manera, ¿no? Y fíjense cómo ahí la luz no delinea, sino que más bien mancha. Y creo que es la diferencia más interesante que hay con Pedraza, por ejemplo, digamos, su estilo. Cuando veíamos en un principio, o nos referíamos a la entrevista de 1990, él decía que siempre había trabajado a partir de una convivencia cotidiana y que solo cuando un gusto le parecía muy difícil, recién recurría al bosquejo para no olvidarse de algunos rasgos. Pero esto nos hace pensar que aquella luz que bordea sus figuras, eso que podríamos llamar el aire del bosquejo, adquiere potencia y se encarna en el momento de la hechura de la obra. Es una luz salida de la memoria, más que una copia del modelo real. Por eso su cualidad abstracta, ¿no? En cuanto ha pasado por el tamiz de una interpretación que no se queda con la figura, sino que lleva ya la idea de lo que ha sido visto, de lo que ha sido vivenciado. A propósito del destello, que aquí es bien interesante en esta pintora impresionista abstracta, a propósito de este destello y de su relación con un quiebre de lo ideal, de las indecisiones del color cuando uno ve la realidad porque no sabe bien qué color es, justo porque un blanco le ha dado ahí, por obra de los reflejos, y que puede llevar a equívocos en la coloración.
El crítico de arte Joyce Huberman, al pensar la relación de este destello con la dimensión de lo figurativo, es decir, de lo que no es abstracto, sino de lo que, de las figuritas que ya podemos ver, de los personajes, etcétera. Y Huberman afirma que el destello puede tener lugar también secundariamente como efecto de detalle, una casi alucinación, dice él, con el efecto de realidad que le es propio y que adelanta lo figurativo como una hiperidentidad o una singularidad. Este es un destello en cuanto a detalle realista. Alude a la sorpresa de un eso es. Me refiero a un descubrimiento como, eso es, ¿no? Como la sorpresa de la revelación. Entonces creo que esta hiperidentidad, este descubrimiento, si lo situamos como contorno de luz que delinea las figuras en la obra de Pedraza, aquí están delineadas por un cian, digamos, se nos muestra de pronto como superficie revelada, como piel, ¿no? Una epifanía a flor de piel. El pintor deja emerger esa luz y de pronto ciñe la encarnación de los cuerpos sin por ello encerrarlos, sino más bien que los abre al ponerles luz afuera, ¿no? Los abre con las ondulaciones de su propia luz hacia el paisaje y desde el paisaje, íntimamente comprendido. No por nada, Franca Calmotti, en ese mismo texto publicado por Manzana 1, dice que el color ya no es color real, en Pedraza, ¿no? Ya no es color real o convencional, sino que él, para transformar la pintura de la representación de la realidad, lo que hace es crear la realidad, se vuelve una creación de la realidad, no una simple representación. Si nos fijamos en este cuadro, por ejemplo, que se llama Pelota de Trapo, que es gigante además, por cierto, el cian hace de destello, delineador, ¿no? Delinea el aura de niños, mujeres, ancianos, columnas. Este color cruza más o menos desperdigado de esquina a esquina. Está tanto en la franja baja de la pared de la izquierda, ¿no? Aquí. Y parece a su vez ir hasta el fondo del horizonte, ¿no? Digamos, hasta acá sigue habiendo ciano, que es todo un camino, ¿no? Bueno, desde aquí podríamos ver incluso, y desde aquí sobre todo hasta el fondo. Entonces esa unidad de la luz que recorre todo el campo visual y que nos lleva hasta el horizonte, otra vez, como el primer cuadro que habíamos visto además, y que no, además es señalado por este niño que como el carretón está yendo por el camino y nos está dando la espalda. Siempre hay este lenguaje pictórico bien claro, que obviamente no es una limitación, no se limita a la representación realista de un juego de pelota, ¿no? Sino que hay la revelación de un mundo, porque la gramática, si comparamos este cuadro con el anterior, está claramente definida por una composición y su encuadre ya está traspasado por esta luz de cian que decíamos, y que va más allá de los destellos de un simple afuera, es más interior incluso. Entonces, súbitamente, si nos detenemos a contemplar los cuadros de Herminio Pedraza, se nos revelan con la contundencia y la extrañeza de un misterio cifrado en los caminos de la luz. En los destellos que, digamos, a modo de curucusis de neón, me gusta llamarles así, o de pequeñas huellas fantasmales, aquí, por ejemplo, ¿no? Dan cuenta de una visión luminosa de un mundo que sobrevive más allá de la realidad, entre comillas, y que la atraviesa entera, por otra parte, ¿no? Eso sobre Herminio Pedraza. Vale recordar que Jesús Urzagasti era un conocedor de las artes plásticas, y también escribió crítica de arte. El autor chaqueño, por ejemplo, participaba activamente en el diseño de las portadas de sus libros.
En ese sentido, creo que no está de más referirnos a la portada de la segunda edición de Tirinía, que he mencionado al comienzo, que es esta de acá, la de la derecha, que esta imagen de portada es un fragmento del castillo de Gordes de la Provenza francesa, que fue adjudicado al artista húngaro Víctor Vasarely, que es el creador del Op Art. El Op Art lo que decía es que se podría crear una ilusión cinética a partir de figuras geométricas y colores. Entonces creo que conviene leer la imagen de la segunda edición de Tirinea desde la ilusión provocada por lo que ha escogido Jesús Sagasti, por el fragmento que él ha escogido de esto, porque este es el castillo entero, y lo que ha escogido es estito de aquí, digamos. Bueno, ni siquiera hasta de aquí, esto de acá, o sea, esto, ¿no? Creo que esta ilusión del movimiento nos lleva a preguntarnos por qué ha optado por este fragmento, o mejor dicho, qué ilusión cinética ha escogido el autor de Tirinea para ilustrar su libro. Solo ateniéndonos a la memorable oración inicial de la novela, que dice: Tirinea es una llanura solitaria, con árboles fogosos y cálidas arenas expulsadas del fondo azul de la tierra, creo que accedemos a la secuencia cinética escogida por Sagasti, ¿no? Este ascenso muy claro, ¿no? Fondo azul, la frondosidad verde y la encarnación roja de la lava que sale, o esa idea, ¿no? Y no vale olvidar el azul del cielo, ¿no? Vuelve el regreso a lo azul, desde el fondo azul hasta el cielo azul, digamos. El azul está arriba y abajo, eso es muy, muy rico de pensar, y Jesús Sagasti no creo que haya escogido así nomás la portada, creo que la ha pensado increíblemente bien. Y por otra parte, si vemos este castillo de Gordes, nos damos cuenta que es real. O sea, uno cuando vaya, yo nunca he ido, pero esta es una foto real. No es que Jesús le ha puesto esos cuadraditos, digamos, que uno podría pensar cuando ve la portada. De hecho, la primera vez que la he visto yo he pensado eso. Pero no, existe este lugar, o ha existido hasta 1996 en la realidad. Entonces, hay una manera también de trastocar la realidad, porque esto ya parece un poco ficticio también, ¿no? Por otro lado, una de mis referencias favoritas a la palabra fosforescente, que de eso se trata esta exposición, por cierto, es un dibujo que vi en la casa de Jesús Sagasti. Zulma no me va a dejar mentir. Más que un dibujo, era un mandala, en el cual se plasmaba la estructura de la quinta novela de Jesús, que es Un verano con Marina San Gabriel, que salió el 2001. En el centro de 36 esferas estaba la palabra fosforescente, además resaltada con fosforescente, obviamente. De hecho, el nombre inicial de esta novela, y Zulma nos los confirmará, era Un verano fosforescente. En el capítulo inicial de este libro, que por cierto fue el último capítulo que el autor escribió para finalizar la obra, leemos lo siguiente, voy a compartir con ustedes. Bueno, esto es otra cosa. Aquí está la mano del verano. Esto se los voy a leer porque me parece que leyendo esta parte de Jesús nos hace recuerdo también a este cuadro de Pedraza, me estaba olvidando de eso. Dice: esa noche soñé con un pueblo hermoso que pertenece a un ámbito ajeno a la realidad. Parecía una pintura de áureos colores, digamos un Van Gogh onírico, gracias a cuyo estímulo empecé a recordar mi propia vida, que solo tiene el aliciente de la memoria. Más allá de la mención a un Van Gogh onírico, que nos hace recuerdo a aquel epíteto que alguna vez le habían dicho a Herminio Pedraza, que él era el Van Gogh boliviano, y de la mención al verano, que también le va al oriente boliviano, hay algo que claramente manifiesta la relación de esta luz oscura
de esta fosforescencia con la memoria, algo que queda resonando en la fosforescente memoria de quienes pasaron por el mundo, ¿no? Y fíjense esta luz oscura, por ejemplo, acá, ¿no? Cuando un resplandor es vivo, aquí también nos recuerdo mucho Van Gogh. Entonces decía que cuando un resplandor es vivo y ha sido plasmado, cuando transmite la certeza, esa certeza que uno solo conoce en sueños, que dice esto es así y no tiene dudas, es porque la poesía ha encarnado en este mundo. Pescar este momento, que además suele ser un momento de intermitencia, es también atrapar el matiz exacto de tal encarnación, que además es lo que conocemos como revelación estética. La revelación estética es precisamente eso, es el matiz exacto, en el momento exacto en el que lo vivimos, la vida, digamos, presenciada, el momento de su revelación. Casi un relámpago en medio de dos oscuridades, me gusta pensar en esa imagen. Por ello, tal vez esta luz tan ligada al verano en Ursagasti tiene algo de enigmático y de nocturno. En un fragmento del poema A la mano del verano de Jesús Ursagasti, por ejemplo, leemos lo siguiente. Ahora sí. Los que desesperan deben reinar en las tinieblas para encontrar la mano que aúlla en verano y cruza el mundo irredento. En ese gesto de la noche se oculta el secreto de la plenitud. Caro amigo, sojuzgado por el misterio de la luz y por la temprana adolescencia de una mujer salida de los litorales del alba. Desde el fondo de esos ojos privados de elocuencia te alaba el espíritu nacido para seducir al dragón de la belleza. Esta soledad es el primer engaño. Este silencio enseña que lo perdurable tiene sal y llanto llegados del sol negro. Este sol negro, tan misterioso, tiene una presencia fuerte en la obra de Jesús Ursagasti. Por ejemplo, está en el capítulo final del Último Domingo de un Caminante, que se titula justamente El sol negro de las revelaciones. Yo creo que de esa manera, imaginación y memoria, en este juego de lo sensible, iluminan el pasado en el presente y desatan las eclosiones luminiscentes del futuro, porque muestra de dónde venimos, pero también muestra que para llegar al lugar en el que estamos ahora hay que crearlo. Para condensar esta idea y expandirla un poco, voy a leer otro poema de Jesús, otro de estos poemas que se llama La Gran Casa Solar, que dice: iluminar la gran casa solar es un ejercicio que demanda la vida entera, pero tú lo haces de un modo repentino, con las armas que llevan el sello de lo irrevocable. Así, lo que era una geografía adusta, marcada por peligrosas convocatorias nocturnas, se ha transformado en paisaje en movimiento, donde los sueños conviven con los fantasmas y los árboles se sumergen en océanos de antiguas transparencias. En esta gran casa solar todo cabe, incluso nosotros, llegados del reino del sollozo para habitarla sin los apremios de las partidas y los adioses. Y todo es húmedo, cargado de la brisa que exhalan países que nunca conoceremos, pero que identificamos cuando la noche se decide por una playa infinita bajo un cielo tembloroso. Sin tener dónde cobijarnos, nos sentimos libres, plenos de resonancias, con la eternidad al alcance de las manos. Creo que tal es el enigma de lo fosforescente, aquellas intermitencias de la luz más antigua que se hace visible en el presente y al alcance de las manos. Y bueno, para terminar este diálogo de ultratumba que he pretendido sostener entre Emilio Pedraza y Jesús Ursagasti, creo que me gustaría hablar de lo femenino, del mundo femenino visitado tan frecuentemente por ambos, ¿no? Una de las imágenes más fascinantes del árbol y de lo femenino que tiene Jesús es el del árbol, mujer, ¿no? Entonces aquí hay un fragmento de la poesía como talismán que habla de esto, que dice: quiero recordar aquí lo que llegué a saber del árbol
por boca de un brujo de la llanura chaqueña. Le pregunté el cómo y el por dónde de tanta sabiduría. Me respondió usando la vía que transitan los poetas. Había estado muchas veces en el monte buscando lo que no se sabe, y en una de esas se le había venido encima un enorme árbol que lo tuvo apretado un día con su noche. Aventó mi superflua congoja con palabras que no olvidaré. El árbol era un árbol de larga cabellera, o sea, una mujer que se levantó y se perdió caminando por el monte. Desde entonces soy el mismo, pero totalmente distinto. Creo que esta imagen que nos acerca al conocimiento poético a través de una experiencia extática eh, tiene la virtud también de llevarnos hacia el movimiento de tal éxtasis, ¿no? La mujer de larga cabellera que se pierde caminando por el monte. Las mujeres pintadas por Herminio Pedraza, ¿no? A diferencia de sus carretones encaminados hacia el horizonte o de sus hombres descansando o en actitud festiva, revelan con su mirada cierta sensibilidad interior. Su movimiento sucede en una dimensión anímica, en el más alto sentido de esta palabra. Curiosamente, estas mujeres la mayoría de las veces aparecen con árboles de fondo, ¿no? Fíjense. Bueno, esta ya ni qué decir, ¿no? Las mujeres de Pedraza están en el mundo, hacen algo ahí, pero también están en otra parte. Su mirada es expresiva y provocadora, pues otorga nuevos sentidos a lo que tiene alrededor. Además, ellas siempre hacen más de una cosa a la vez, siendo una de estas cosas pensar. Incluso en un cuadro como Canto a la Tierra, que les muestro ahora, este es Canto a la Tierra, donde el árbol tiene algo de espíritu fecundador masculino y de materia encarnada femenina, ¿no? Es un árbol, doble en este caso. La mujer se da modos para hacer más de una cosa a la vez. Deja su canasta en el suelo, por ejemplo. Esto me parece fascinante. Tiene una canasta con algo, ¿no? Ahí adentro. También está amamantando a un niño y está cerrando los ojos para contemplar quién sabe qué sinfonía, me imagino, mental. No por nada la luz fosforescente, cuando más se expande en las mujeres pintadas por Herminio Pedraza, suele ondular en la cabellera. Es los rayos que emanan de la cabeza de las mujeres. Aquí, por ejemplo, bueno, en el primero que hemos visto también, a ver, voy a retroceder. En este cuadro que es bellísimo, ¿no? Sueño azul. Y en este díptico también muy claramente, ¿no? En este díptico que se llama Añoranzas, las ondulaciones lumínicas de las cabelleras se expanden hacia el espacio y son parte de él. Por el título sabemos que ambas mujeres añoran algo y tal emoción se manifiesta en sus miradas. En gran medida parece la misma mujer, solo que en diferentes lugares y posiciones. La mujer de la izquierda tiene la mirada baja y está sentada en una silla amarilla. Apenas toca el suelo con la punta del pie izquierdo. Detrás de ella parece haber una ventana, aquí, ¿no? La mujer de la derecha mira de frente, casi hipnotizada. Ella no tiene ningún contacto con el suelo, eso me gusta mucho. El pie derecho se mantiene en el aire, mientras el izquierdo tiene el talón puesto en el alféizar de la ventana, sobre el que está sentada. La potencia de sus miradas de pronto concede sentido a su posición corporal y también al lugar en donde están. Pues, ¿qué tenemos detrás de ellas? Dos árboles diferentes, o dos tipos de árboles diferentes, ¿no? En el primero, un trío de largas palmeras, y aquí un árbol de frondosa copa encendida, ¿no? Las palmeras están a la izquierda de un camino tenuemente morado, mientras el árbol encendido, más lejano, allá, ¿no? Más lejano, casi al borde del horizonte, está a la vera derecha de un camino amarillo. Hay en este díptico, y creemos que en toda la obra de Herminio Pedraza, un movimiento interior
con la potencia para transformar el sentido del paisaje. La contemporaneidad de Jesús Usagasti y Herminio Pedraza está precisamente en esa capacidad de interrogar lo contemporáneo. Lo más contemporáneo es aquello que interroga lo contemporáneo. Del desfase entre sueño y realidad que opera la narrativa de Usagasti en todos sus anacronismos, en el anacronismo actualizado en la obra de Pedraza, por ejemplo, emerge una luz que nos alcanza y nos toca. Estos dos autores nos devuelven no solo a la experiencia de una mirada, sino que revelan la experiencia de los seres a quienes miran, de quienes por fin su historia no es la más triste. Tanto en Usagasti como en Pedraza, los viajes al interior son mucho más que viajes de ida y vuelta a Tirinea o a la tierra de los guarayos, pues siempre traen y llevan consigo una luz que han sabido materializar. Eso quería compartir con ustedes. Gracias. Fantástico. Fantástico, Alan. Fantástico, sin duda. Ha sido una participación fascinante, una de las más originales que he escuchado sobre Herminio Pedraza, particularmente en toda mi vida. Y ha sido alucinante, ¿no? Además, el juego que se ha dado con Jesús Usagasti. Vamos a poder conversar más sobre ello. Han llegado algunos comentarios de felicitaciones por tu intervención por el WhatsApp, perdón, por el Facebook. Y para mantener el ritmo que ya nos has ayudado a imprimir esta noche, le doy la palabra a Marcelo Suárez para que nos comente sus impresiones y sus testimonios también vivenciales. Marcelo, adelante, por favor. Felicitar a Alan, ¿no?, por estas explicaciones tan profundas y tan necesarias sobre ambos artistas, sobre ambos seres tan fascinantes, ¿no?, que nos ha dado el arte, la literatura en Bolivia. Y me quedo con algo muy especial que mencionaba justamente Alan, que es la descripción que hace Jesús de la tierra, que para muchos es un sinónimo de guerra para muchos, ¿no? La gente que no conoce el Chaco, que no lo conoció, o hasta que Jesús empieza a describirlo, era precisamente un territorio de guerra. Y él empieza a mostrarnos otro universo, empieza a mostrarnos otro territorio desde su visión. Y me parece que en ese sentido casa muy bien con esta idea de Herminio Pedraza. Ambos tienen esa capacidad de explorar, de ver más allá y de saber mostrarnos precisamente que en territorios de estas características se pueden encontrar muchas situaciones interesantes, darle un color distinto a la historia, a la narrativa y a la misma visión que plasman cada uno en sus obras. Jesús desde sus libros, Herminio desde sus cuadros. Voy a hablar de Herminio, entonces. Tengo una especie de exposición sobre su perfil, primero, para conocerlo, porque también me parece importante, me parece pertinente adentrarnos un poco en la vida del artista, en los acontecimientos que rodearon y que acompañaron el crecimiento de uno de los creadores más importantes del arte boliviano, del arte en general, con una obra muy universal, pero asentada en la tierra específicamente. Voy a avanzar entonces un poco con la presentación y compartirla con ustedes. Un momentito, por favor. Me avisan. Si se está viendo, me avisan. Todavía no. A ver.
avisan, por favor, si le puedo dar compartir. No se ve todavía. Ahora sí, ahora sí. Muy bien. ¿Positivo? Ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Adelante. Muy bien. Perfecto. Los colores de la tierra. Territorio de ideas, centro de la cultura plurinacional. Para aquellos que tienen alma oriental, Herminio Pedraza es sinónimo de amor por la tierra cruceña. Para los que saben apreciar el trabajo de un pintor excepcional, es un genio, un ser creativo y dueño de una obra única en el arte boliviano. La pintura nacional tiene en este nombre un motivo para sentir orgullo. Dotado de una especial sensibilidad, Pedraza dejó una obra caracterizada por la fuerza del color, concebida por un ser que conoció a cabalidad el oficio del artista, como una forma de romper esquemas y trabajar con la determinación de los que quieren cambiar la historia. Como pocos, Pedraza supo plasmar en sus lienzos los colores de la tierra. Construyó un universo de tonos propios, llenos de vitalidad en los que manifestaba su admiración por su entorno, a la vez que reflexionaba sobre el contraste con la urbe emergente. Comprendía la simbiosis entre modernidad y tradición, mientras se anticipaba al futuro progresista. En su obra encontramos escenas que perduran en la memoria colectiva del habitante de Santa Cruz, aunque parezcan ancladas en el pasado idílico. Logró recrear en sus imágenes los colores de los personajes y el contexto de Santa Cruz, de esa Santa Cruz rural, la ciudad de antaño y de esa ciudad cosmopolita que se avecinaba. Hasta aquella fatídica mañana del 2 de agosto, de 2006, cuando una enfermedad pulmonar lo arrancó de este mundo, el inigualable artista le había dedicado 5 décadas a su trabajo plástico. Desde que en 1958 participara en la primera exposición pictórica realizada en Santa Cruz, junto con Tito Kuramoto y Marcelo Callao, inseparables amigos suyos, muestra que se desarrolló en el Club 24 de septiembre. Herminio Pedraza nació en Santa Cruz de la Sierra el 15 de noviembre de 1935. Sus padres fueron Herminio Pedraza Guardia y Hortensia Rivero. El germen de su amor por el arte se remonta a los años de su niñez, cuando el pequeño Herminio plasmaba en el cuaderno escolar el paisaje que lo rodeaba. A pesar de que durante la adolescencia el interés por desarrollar una carrera artística fue creciendo, su padre no veía con buenos ojos que el joven Herminio se dedicara a vivir en medio de pinceles, lienzos y botes de pintura. Entre sus planes estaba que se formara en el colegio militar, donde finalmente lo hizo ingresar y permaneció durante varios años. Allí logró aprender sobre motores, explosión y aviación. Cuando Herminio exigió su libreta de servicio militar, le indicaron que debía permanecer 2 años más si quería recibirla. Entonces, decidió retirarse y dedicarse a la pintura. La decisión le costó que su padre lo botara de casa. Se fue a vivir solo, cerca del barrio El Trompillo. De día trabajaba en un taller mecánico y de noche asistía a la Escuela de Bellas Artes. Eran tiempos difíciles, pero Herminio, resuelto a ser un artista, encontró en su camino a la persona que le daría el respaldo necesario para encaminarse en su búsqueda, el húngaro Jorge Rocha, maestro de las artes plásticas en tierra cruceña. Rocha produjo un cambio de expresión en la obra de Pedraza. Gracias a la enseñanza del multifacético profesor, logró ingresar en el arte abstracto y encaminarse hacia el impresionismo, como también en el fauvismo. En Bellas Artes también supo del amor por una mujer, Trinidad Menacho, con la que se casó el 8 de julio de 1959 y formó una extensa familia. Su mujer fue la primer crítica de su arte, a pesar de que Herminio se podía pasar hasta días enteros sin tener contacto con su esposa, mientras pintaba, o hasta llegó a romper un cuadro solo porque a ella no le gustaba. Pedraza tuvo 5 hijos, 2 hombres y 8 hijos. María Livia, Magno, Alberto, Carmen, Cristina, David, Patricia, Sara y Valeria. Más allá de cumplir como padre y esposo,
Llegado el momento, tomaba distancia cuando se trataba de privilegiar su labor como artista, como las veces que decidió dejar la capital cruceña y buscar la inspiración en diversas poblaciones del departamento, entre ellas Portachuelo, Ascensión de Guarayos, La Guardia, San Ignacio de Velasco, Buenavista, Minero y El Puente, donde vivió periodos prolongados. Una de las cosas más importantes que he querido captar son los rostros guarayos, más auténticos, aquellos que mantengan en sus rasgos lo más puro de nuestra raza. Para pintarlos yo necesito vivir al lado de ellos, compartir con ellos, comer con ellos, vivir sus fiestas, sus alegrías, sus problemas. No uso a las personas como modelos. Lo que se me graba de aquella convivencia, lo voy pasando a la tela. Siempre he trabajado así. Cuando hay algún rostro muy difícil, recién recurro al bosquejo para no olvidarme de algunos rasgos. Así explicaba Pedraza, y tal como señalaba Alan, en esta entrevista a mediados de los años 90, esa búsqueda del artista por plasmar directamente lo que veía en su entorno, sin necesidad de recurrir a bocetos. Por esos años retornó a Santa Cruz de la Sierra, compró una casa en la urbanización La Madre, en medio de una exuberante vegetación, y junto a toda su familia vivió durante varios años. No obstante, también adquirió un terreno en La Guardia, con el fin de instalar su taller y poder trabajar en sus cuadros sin ser perturbado. Sus obras son fiel reflejo de su ser creativo. La pintura formó parte intrínseca de su existencia y se convirtió en un aspecto esencial para mantenerse en pie ante cualquier contratiempo. Desde sus inicios, demostró una vocación autodidacta. Tuvo que trabajar en un medio en el que las preocupaciones eran de otra naturaleza, cuando Santa Cruz se encontraba en etapas de luchas por reivindicaciones regionales. A pesar de ello, surge y permanece el artista, transformándose en un original recreador de la vida cotidiana, siendo capaz a través de sus cuadros de reflejar su evolución y los cambios de su entorno. Junto con Tito Curamoto y Marcelo Callaú, formó aquel trío de amigos artistas que influyó notoriamente en el curso de la plástica cruceña, con obras que alcanzaron notoriedad y se convirtieron en referente de una generación. Una estirpe que surgió bajo el apostolado de Rocha. El taller de artes visuales, que lleva más de 40 años y ha formado varias generaciones de artistas, es fruto de esta labor. Logramos establecer un cambio total. Ya nadie pudo pintar como pintábamos nosotros. Tito se abocó al detalle, en parte gracias a su conocimiento de la fotografía. Yo me dediqué al impresionismo, destacando la forma sobre todo, mientras Callaú se convirtió en un escultor resuelto, cuya obra sigue siendo una de las más importantes en la historia de nuestras artes, afirmaba Pedraza en una entrevista al Deber en enero de 2006. Así, el cruceño se convirtió en un autor de innumerables obras expuestas en muestras colectivas e individuales. Aunque su arte no tuvo una significativa resonancia en el exterior, logró ser apreciado en galerías de Argentina, Paraguay y México. También participó en muestras colectivas en Perú y en Estados Unidos. Pedraza obtuvo el primer lugar del Salón de Arte de Santa Cruz durante los años 1959, 63, 65 y 67. Los galardones siguieron y sumaron después de diversas instituciones, como la Casa de la Cultura, el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, el cual le otorgó la medalla de oro por su contribución al arte boliviano en 1992. Una de sus últimas exposiciones la presentó en diciembre de 2005 en la Galería de Arte del Hotel Los Tajivos, junto a una serie de cuadros de otros dos importantes referentes de las plásticas locales, como Tito Curamoto y Eber Román. Días después recibió la Medalla del Mérito Cultural por parte del Ministerio de Desarrollo Sostenible, a través de la Secretaría Nacional de Cultura. En una entrevista al Deber, el artista señaló su agradecimiento por el homenaje, asimismo que el objetivo de su trabajo no había sido recibir medallas, simplemente afirmaba, es el amor que le nació por el arte lo que le hizo la mayor parte de su vida que se hubiera dedicado a pintar. Entraremos al análisis de su obra. Herminio Pedraza entendía perfectamente la asociación entre lo nuevo y lo tradicional, que convivía en la región a mediados de los años 60, así como el progreso que se avecinaba en una orbe de no más de 60.000 habitantes que, más de 3 décadas después, logró alcanzar el millón.
Fue en cierta medida un historiador que pudo plasmar en la pintura los elementos de la cruceñidad a partir de la idiosincrasia de su gente, sus costumbres, sus mitos y su transformación social. Sus primeros cuadros de gran formato y pintados en gamas de azules reflejaban su interés por el surrealismo. También se impregnaron de cubismo y abstracto. Sin embargo, no tardaría mucho en aproximarse al impresionismo, especialmente el desarrollado por Paul Gauguin, para finalmente proponer una obra enmarcada en el fauvismo, que tuvo a Henri Matisse como su gran representante. El de Pedraza es una especie de impresionismo y fauvismo casado con el costumbrismo, propuesta que ya se puede apreciar en tempranos cuadros, como El limosnero, de 1957. Pigmento sobre lienzo de 50 por 90 centímetros. Allí el tema se convierte en un aspecto más importante que la técnica y su ejecución. Estas obras representan la conciencia social del artista y su necesidad de ser comunicada. Aspectos culturales, políticos y económicos van siendo parte de una labor que ya manifiesta el alcance progresista de la visión de su creador. Luego de esta etapa, sus pinturas se caracterizan por el uso expresivo de colores, la simplificación de la forma y la fascinación por los rasgos del habitante de las provincias del oriente boliviano. Se podría decir que los colores del trópico descendieron a su paleta e impregnaron sus telas. Pedraza expresa el camino de esperanza del cruceño a través de sus pinturas. El optimismo en sus lienzos empuja a su pueblo al trabajo, a la superación. Su obra se instala en el imaginario de Santa Cruz, reforzando la identidad, alimentando nuevas generaciones con iconografías de antaño y aportando a la construcción de la misma con tonos cálidos, perspectivas inusuales y a la preeminencia de lo figurativo sin renunciar a la introducción de algunos elementos abstractos. Así comienza a reafirmar su estilo propio, una combinación de su mirada sobre la naturaleza que lo rodea y las experiencias personales. Paulatinamente, la temática va quedando subordinada a la pintura. Sus objetivos van siendo menos racionales y se dirigen a lo universal. Comienza a tomar conciencia del material con el que trabaja, el cual posee un lenguaje propio, una capacidad interpretativa viva y una estructura basada en la luz y la plasticidad. La pintura ya es un fin en sí. Son obras que nos permiten encontrarnos con imágenes de antaño, casadas con la mitología del campo y fusionadas con la modernidad. Simbiosis, óleo sobre lienzo realizado en 1982, refleja esa mirada, que no abandonará los carretones y las escenas rurales, pero que impondrá la mirada hacia el horizonte, hacia un porvenir cargado de esperanza. Por ello los bueyes siempre están de ida, como apuntando hacia donde nace un enorme sol rojo que señala nuestro destino. En sus pinturas también había mujeres desnudas, con rasgos idealizados, a las que representaba con colores azules y verdes. Son seres que conviven con la naturaleza. Se las puede encontrar rodeada de niños lavando ropa, como en el Gurichi, de 1997. También se las puede encontrar preparando brebajes que se consumen en la región, como en Sucumbé, obra de 1996, o recogiendo frutas de temporada, cuyas formas se confunden con los rasgos físicos y la voluptuosidad intrínseca de los personajes. La joven mujer cruceña también puede aparecer en diversas situaciones cotidianas, por ejemplo, cargando una bandeja de horneados, como en Pan de Arroz, o siendo despertada por un romántico guitarrero, como en Serenata Camba, óleo sobre lienzo de 1982. No faltan la anciana que lleva los diversos productos para vender el pueblo, como la vende huevos, la cual aparece como también la anciana que aparece sentada haciendo un típico tujuré en la obra Vieja Tujurecera, o compartiendo un humeante café con su esposo y su nieta, como en La Familia, óleo de 1985. Los rasgos guarayos, chiquitanos o ayoreos, presentes en cada una de sus mujeres, confirman la búsqueda del artista. Esa búsqueda por retratar lo vivido durante los años de permanencia en las provincias cruceñas. Estos escenarios le han ofrecido la riqueza de elementos en su expresión artística.
Asimismo, Pedraza rememora en sus lienzos elementos tradicionales del folclore del oriente boliviano, como la tamborita, de 1989, o de sus leyendas, como en Carretón de la Otra Vida, de 1988, y también rinde un homenaje a sus seres queridos, como el Retrato de Familia, óleo sobre lienzo, de 1995. En su última etapa se puede apreciar su interés por la temática religiosa. Última Cena, de 2002. Los colores vivos predominantes, como en Él descansó, de 2002. Y la mujer rodeada de la vegetación característica de la región, como en Tajíbo en Flor, óleo sobre lienzo, de 2004. Los temas de Pedraza llevan consigo una sólida interpretación de lo que significa la pintura. El cruceño subraya la importancia de la composición en un cuadro, al sostener que un artista que no tome en cuenta ese aspecto antes de comenzar a pintar no puede ser considerado un artista. Aunque el cuadro sea hermoso, si está mal compuesto, su valor estético nunca será el mismo, aseguraba Pedraza. En general, no se guiaba por normas rígidas, pero dejaba en claro que existen elementos que son irrebatibles. La armonía y la composición eran algunos de ellos. Entraremos a analizar su obra muralística, que también estuvo presente durante sus años como artista. A lo largo de su carrera pintó y dio tantos íconos de Santa Cruz que es difícil encontrar una institución local que no tenga uno de sus cuadros colgados en sus paredes. Ellos ahora nos miran desde los pasillos de numerosas entidades, empresas y casas particulares. Sin embargo, también es autor de una labor muralística que no es menor. El artista dejó en la ciudad muestras de su aptitud en esta técnica, con murales como Hilandería Santa Cruz, en la que se resalta la producción algodonera y su importancia en el desarrollo local. También elaboró un mural en concreto en el Poligimnasio Santa Cruz. Y es que una de sus obras más reconocidas es precisamente un mural. Se titula Rompiendo Cadenas. Mide 11,46 metros y desde 1985 se lo puede apreciar en el Salón Colonial del Comité Pro Santa Cruz. La creación representa diversos aspectos de la cruceñidad, pero también tiene su propia historia. Muchos aseguran que la obra de Pedraza llegó de la mano con las demandas cívicas a finales de los años 50. El artista fue protagonista de las luchas regionales por el 11% de las regalías. Su participación en los acontecimientos le costó incluso ser aprehendido en el Parque Amoró y llevado a La Paz, donde fue encarcelado por el gobierno de Hernán Siles Suazo. Cuando logró salir, se refugió en Brasil, donde permaneció medio año en el exilio. Al retornar al país, realizó su labor artística de forma clandestina, hasta que las conquistas departamentales se consolidaron. Paradójicamente, cuando creó el mural, casi 3 décadas después de los hechos que se vivieron, se encontró con el rechazo y con cuestionamientos de diversos sectores de la política nacional. Inicialmente lo pensaba presentar ante las autoridades de Cordecruz, la extinta Corporación Regional de Desarrollo de Santa Cruz, pero lo tildaron de mural falangista y me acusaron de enemigo de los seminarristas. Luego de explicar que ese mural reflejaba una parte importante de la lucha de los cruceños, logré colocarlo en el Comité Pro Santa Cruz. De todos modos, si no lo hacía yo, lo iba a hacer otro. Yo no era enemigo de ningún partido político, pero sí de gente que no luchó por el departamento. Lamentablemente hubo varias instituciones que decían ser defensoras y en realidad nunca hicieron nada, expresaba Pedraza en 2006. Además de esta obra, que le tomó 2 años elaborar, dejó pendiente el proyecto de otro mural que se iba a colocar en el edificio donde actualmente funciona la gobernación. Siempre traté de que el Camba, por su orgullo, lograra liberarse, pero no de cadenas porque estamos sueltos, pero hemos tenido malos dirigentes, sin la suficiente sabiduría para llevar adelante el proceso de las luchas, añadía el artista. A las 3 de la mañana del 2 de agosto de 2006, luego de haber permanecido durante 12 días en terapia intensiva por una complicación pulmonar, Herminio Pedraza falleció. Literalmente, dio la vida por el arte. Según la información que brindaba a su familia y las explicaciones de los médicos especialistas que lo atendieron, la afección se agravó por los vapores de pintura que inhalaba mientras creaba esos lienzos enormes
y tan terrenales que dejaban ver el espíritu de las cosas. El pesar por su muerte entre la comunidad artística fue general, como también la indignación por saber que un personaje de la cultura nacional de esa talla se hubiera tenido que ir de esa manera, no solamente por la enfermedad que sufrió. Era inconcebible que un artista que lo dio todo por su tierra terminara vendiendo sus cuadros para poder sanarse. Herminio Pedraza fue un guerrero y un defensor incansable de su arte y de su gente. Su obra es única e incomparable. Su estilo tan particular le valió ganarse el respeto de sus colegas. Siempre tuvo una vocación de servicio en la cultura y la educación. Es menester de todos difundir su arte, de manera que continúe siendo un referente para las próximas generaciones. Gracias. Gracias, Marcelo. Gracias, Marcelo. Fantástico panorama que nos has ayudado también a tejer para esta noche, contextualizar la vida de Herminio y el desarrollo de sus obras, por lo menos de algunos de sus periodos, ¿no? Como bien decías, la parte inicial, que sería más o menos la parte de las luchas cívicas por el 11% de las regalías de los hidrocarburos. Sin embargo, es interesante que el mural que comentaste es recién de 1985, no recién, sino que ya más adelante, todavía en 1985, ¿no? No dejó totalmente aquellas temáticas de los fines del 60, 70. Pero permíteme, ahora sí es realmente un desafío enorme poder abarcar el análisis de su obra porque es inmensa, ¿no? De hecho, él mismo nos recordaba muchos cuadros que por supuesto, en instituciones, casas, colecciones particulares. No mencioné en la ponencia el caso de un cuadro particular que estuvo durante varios años en la ex terminal de buses, ubicada en el primer anillo de Avenida Irala, que con el tiempo se fue echando a perder, fue totalmente descuidado. Claro, se trasladó la terminal al sector de la bimodal donde funciona actualmente y se lo dejó ahí. Era un cuadro hermoso, un cuadro de dimensiones como él justamente las hacía, y cuando se enteró, años después empezó un trabajo de restauración de esta obra que terminó en el Museo de Arte Contemporáneo, por darte un ejemplo precisamente de la magnitud de su trabajo y de los lugares en los que está su obra, ¿no? Que muchas veces está como presente en el inconsciente colectivo de la gente, que muchos no lo identifican, no lo reconocen, pero saben que lo han visto en algún lugar, ya sea en un banco, una cooperativa, en el aeropuerto, etcétera. Correcto. De acuerdo, Marcelo. Hay saludos de nuestros seguidores por Facebook. Felicitan a Alan por la ponencia. Te felicitan también Marcelo Suárez. Te saluda Jorge Moreno. Alejandra Chazú manda besos a Zulma. Y hablando justamente de Zulma, le vamos a dar la palabra para que nos permita redondear con su característico toque de elegancia y tu voz poética, también muy parte de tu singularidad. Zulma, por favor, infla bien esos pulmones, te escuchamos para comentarnos un poquito desde tu vivencia con Jesús Urzagasti. He escuchado con atención lo que han preparado mis profesores. ¿Qué me queda? Sino contarles que en una de mis visitas a la casa de la pintora, situada en el barrio de Bacachi. Zulmita, ¿Sí? Zulmita, por favor, un poquito más, acércate al micrófono. Ya. O lo otro es que grites un poco más. Hay dos opciones. Ya, ahora me escucho. Un poco más todavía. Ahora. Creo que está mejor. ¿Está mejor? Ahí está mejor. Gracias. Bueno, disculpen. Bueno, entonces continúo. Después de todo lo que han expuesto los muchachos, ¿qué puedo decir? Sino que en una de mis visitas a la casa de la pintora Agnès,
situada en el barrio de San Pedro de la ciudad de La Paz, y en medio de un par de vinos hablábamos sobre el color, su carácter, su temperatura y su sabor, en un diálogo donde se evidenciaba la emoción que sentíamos por la luminiscencia cromática que, dicho sea de paso, irradiaban sus cuadros, coincidiendo que eran muy pocos los pintores coloristas que había dado Bolivia, y eso se notaba en la paleta cromática de las obras que observábamos, donde prevalecían los tonos grises, concluyendo además que lo mismo ocurría en la literatura, en su mayoría dueña de una narrativa y poesía sumida en cierto desconsuelo. Y la pintora tenía razón, aunque siempre hay excepciones, y son precisamente esas las que ahora nos convocan, ya que Herminio Pedraza y Jesús Urzagasti forman parte de ellas. Habrá que pensar entonces por qué, y lo hago preguntándome sobre el sentido áureo de la oscuridad. Tanto el maestro Urzagasti como el maestro Pedraza vibraban en una intensidad humana diferente, en esa fogosidad lindante con la locura que se evidencia en su trabajo. Ambos eran seres evadidos de la realidad por el mismo hecho de que miraban con jerarquía su propia realidad, buscando nuevas dimensiones para lograr, a través de sus materiales, una autonomía en la obra de arte, pues cuando una obra de arte se hace autónoma, ingresa de inmediato a la memoria colectiva. Voy a leer un poema donde Jesús escribe a las palabras, ese material que amó, trabajó y cuidó más que a su propia vida, como estoy segura lo hizo Herminio Pedraza en el color o con el color. Dichosas palabras. Con unas cuantas palabras puedes tocar el silencio. La cosa es dar con las voces que rozan el misterio. No hay palabras feas ni bonitas, y todas se iluminan de improviso si se pone oscuro el universo. Tal cual sucede en la vida plena, basta alterar su correspondencia con los astros recién nacidos para apagar su antiguo delirio. Al igual que los deseos del hombre, son inagotables sus significados y van del clima del asombro a la tierra abrasada por el verano. Compañeras inseparables del que come y del que ayuna, reposan juntas en el diccionario. Tanto las llegadas de provincias como las que amanecen difuntas. A medianoche tocan la puerta del hombre dormido y pasan de largo y con sigilio frente a la ventana del insomne. Ellas guardan la llave de inefables reinos clausurados. Cada una es la clave del mecanismo destructor. Inventan mundos con el innato ardor de las criaturas de ficción y tienen movedizas sombras como todo lo que alumbra al sol. Solo a mediodía son lo que son. Tanto Urzagasti como Pedraza enfrentaban los misterios del arte como si escucharan los ritmos remotos más lejanos y lo rudimentaria que podría ser
la realidad del campo se despojara de las precariedades para erigirse imponente y magnánima. Cuando Jesús escribe, por ejemplo, sobre la pobreza o cuando la pinta Herminio, lo importante estriba en la evocación del recuerdo hecho arte, porque hay felicidad en esa imagen, porque hay gozo en esos trazos y por lo tanto seduce, conmueve, alimenta, porque es fundacional, baja hacia las profundidades de lo elemental y brilla por cuenta propia, narrando las historias de lo que somos en ese diálogo vital que se pretende entablar cuando se hace arte. Ambos parecen decirnos que es necesario mirar atrás para reconocernos. Esa mirada tiene un gran poder porque resulta ser la piedra angular de su arte, porque para crear es imprescindible conocerse a sí mismo y ese camino es oscuro, pues sabemos lo que implica. Es oscuro, bellamente oscuro, como las frondas nocturnas del poeta o el cuerpo de una hermosa mujer cruceña al despertar en el cuadro. Y en esa búsqueda, el sentido áureo de la oscuridad fosforece, a decir de Jesús, ¿cómo será ser lo que uno no es? Por lo pronto, uno es lo que es, aunque no lo sepa. Y el resultado será de gran valor si uno, además, lo sabe. Pero, en cambio, los que no lo son, en realidad, ya no son lo que son, y no lo saben, y tampoco saben que son lo que no son. ¿Qué es lo que define a estos dos irrepetibles exponentes de la cultura boliviana? Entonces, sino el lazo con la tierra que los vio nacer. Esa temprana dicha de vivir en la naturaleza, es embriagarse por las costumbres de un país profundo que muchos niegan, pero que existe en la paleta de Pedraza y en los colores o en las palabras de Jesús. Un país pequeño, pero de oculta grandeza. Es en esa medida la amplitud de su visión, pues nos enseñan que al interior de las cosas elementales de la vida se encuentra la aparición de una presencia e inteligencia luminosa, despojada de ornamentos, en pleno contacto con la realidad, y por lo tanto se sumergen en ella, expresándola a través del color y de la palabra, sin otra religión más que en la que creen los soñadores y los náufragos. A decir del poeta, quien vio desnudo el mundo o lo desnudó, sabe que debe ataviarlo otra vez con las mejores prendas. Sin embargo, solo el que vio desnudo al mundo sabe de dónde salen los sueños y dónde se agostan las ilusiones. ¿Cómo describir este estado de gracia llevado al límite, sino mediante la mayor sinceridad y sensibilidad, que a su vez es la más alta muestra de ficción?
Qué maravilloso, Zulma. Un vaivén amable y fraterno en el que nos has acurrucado con esas palabras eh, que casi nos dejan un poco fregados porque es difícil continuar después de algo así. Así que creo que vamos a dar paso a algunos comentarios, impresiones, resonancias sobre estas ideas, estos afectos, estas intensidades que han surgido hoy en esta conversación. Me gustaría comenzar por Alan, a quien felicito también otra vez por la incidencia en la fosforescencia, en el concepto del otro sol, este cual alumbra Herminio en sus cuadros, ese lugar que sería el origen, ¿no? Ese otro sol vislumbraría el origen, una especie de analogía con la Tirinea, aquella tierra soñada de Jesús. Una serie de conceptos fascinantes que han surgido. Alan, ¿qué comentarios se te vienen a la cabeza? Gracias, Jorge. Primero, feliz de escucharlos. Creo que hemos coincidido en varias cosas y eso me fascina que hayamos coincidido en tantas cosas. Claro, ese otro sol es justamente, yo creo, ese mundo desnudo del que hablaba Zulma y que el que permite luego iluminar con otros colores esto que nos ha tocado vivir y que nos ha tocado reconstruir y rehacer de alguna manera, ¿no? Desde ese origen un poco caótico, pero al mismo tiempo totalmente armónico. Yo creo que ha sido una buena intuición la tuya, Jorge, de unir o no sé si unir, pero digamos, hacer dialogar a Herminio Pedraza con Jesús Rusagasti. Creo que hemos encontrado varias cosas y bueno, yo me he divertido mucho escribiendo y viendo los cuadros y leyendo de vuelta la obra de Jesús, viendo los cuadros de Herminio y leyendo la obra de Jesús. Entonces, creo que coincido ahí con Marcelo que en Santa Cruz tienen que darle un poco más de bola. Yo sé que está en varios lugares, pero por ejemplo me ha costado mucho encontrar los años de sus cuadros para tener más clara no sé, el camino que ha seguido, digamos, Herminio Pedraza. Me hubiera encantado conocer los años de cada cuadro, no sé, meterme un poco más, porque es rico también meterse así, ¿no? Y detenerse en ciertas obras y regocijarse en eso, ¿no? Entonces, y me encanta lo que has hablado de la fosforescencia y las mujeres Zulma y las frondas nocturnas, ha sido cabal para el cherry ahí en la torta. Cabal casero, como dirían. Sí, completamente cabalingo. Cabalingo. Y te referías a un documento de Manzano 1. Le agradecemos a Juan Bustillos, XTST, que nos han facilitado el catálogo de homenaje a Herminio Pedraza que sacaron en el 2013, que sí ha servido visualmente sobre todo, ¿no? Y todavía seguramente está pendiente, está un trabajo más detallado sobre la cronología de las obras, su orden de aparición, ¿no? Y un análisis, pero creo que este territorio de ideas que va a quedar grabado ya en nuestro canal de YouTube, en el CCP, además de las ponencias que nos están compartiendo ustedes, que también las vamos a reunir para una publicación futura de todas las sesiones de territorio de ideas, van a ser un paso adelante importante. Marcelo, comentanos tus impresiones, por favor, después también de el aire cruceño que también nos has impreso esta noche, desde la mirada, el recuerdo. Perdón, te tengo... Ahora sí, Marcelo. Ahora sí. Sí, sí. Gracias, Jorge. Sí, totalmente. Ese aire
que impregnan tanto la literatura que dejó Jesús como los cuadros de Herminio creo que han vuelto. Es una noche mágica aquí en Santa Cruz, una noche cruceña cálida, de temporada, entonces, ¿cómo no recordar esos cuadros, ¿no? ¿Cómo no recordar esas frases, esas epifanías incluso que propone el mismo Jesús? Un ser tan profundo, tan capaz de impregnar todos los espacios que se presentan en la memoria, en nuestra imaginación, realmente cuánto no tenemos una Tirinea, ¿no? Una Tirinea soñada. Y en ese sentido, celebro este encuentro, celebro la visión y las palabras precisas de Alan, realmente su conocimiento, su análisis ha sido muy pertinente. Y por supuesto celebro la profundidad de Zulma, eh, las palabras dichas desde bien adentro y esa manera de enlazar pertinentemente también como lo ha hecho el CCP, como lo has hecho tú, Jorge, con esta iniciativa de casar a estos dos personajes fascinantes. La verdad que ha sido una experiencia muy linda y una oportunidad, valga precisamente, para recordar y para la gente que no lo conoce, de adentrarse en la obra de estos dos grandes, tanto en la obra pictórica como en la obra literaria, que dialogan, sin duda dialogan y tienen mucho de los colores y tienen mucho de esa prosa y de esa poesía. Claro que sí. Y antes de darle la palabra a Zulma nuevamente, Marcelo, quiero comentarles que nos están haciendo llegar también saludos bueno, empezamos por Gisela Brito, que saluda a Alan. Eduardo Kunstek, nos está viendo también Eduardo Kunstek, gran amigo también de Jesús Urciagasti. De hecho, le mando un gran saludo. Él fue el quien me presentó a Jesús la primera vez. Y también aparece en una novela que Alan Castro ha citado, que es el último verano el último, ¿cómo se llama esta araña? El último domingo del caminante. El último domingo del caminante. Un verano con Marina San Gabriel sale Kuntek. Ahí es. Sí. Alan está finísimo con el tema. Y también nos saluda a nuestra directora Paola Claros, agradeciendo las ponencias que ustedes han realizado. Saludos, Paola. Quisiera preguntarle a Zulma, ¿qué comentó Jesús acerca de Herminio que tú recuerdes, Zulma? Y si recuerdas además si llegaron a conocerse en vida. Claro que llegaron a conocerse porque con presencia literaria, ¿no? Donde también alguna vez ha expuesto sus cuadros en un... Él los respetaba mucho, por supuesto, porque sabía su valor, así como sabía también que a nuestros grandes artistas en esta sociedad casi no se les toma en cuenta, y es una vergüenza. Y que me parece que eso debe cambiar, y me parece atinado e importante que haya sacado, querido Jorge, a flote, que haya sacado con la CCP esta valiosa obra, ¿no? De dos grandes artistas bolivianos. Gracias, Zulma. Nos vamos acercando entonces ya al ocaso de esta reunión entrañable que nos ha dejado algunos momentos de esos que te dejan un poco como que han tocado algunas fibras especiales en el ser y también te dejan con una sonrisa un poco de idiota mirando al horizonte. Ha sido realmente muy lindo el fraseo que ha surgido y creo que es además un ejercicio que hemos iniciado hoy que puede extenderse, ¿no? Que tiene futuro para que otros lo replanteen. También tenemos saludos de Oruro.
Miriam Ortuño, en este caso mi mamá, que les manda un abrazo, saludos. Carmen Pérez, Hugo Henry Flores. Ha habido una buena concurrencia. Y bueno, simplemente recordarles que este encuentro de Territorio de Ideas, que es el penúltimo del año, va a quedar ya subido a nuestro canal de YouTube, @ccpscz. También comentarles que vamos a tener una próxima publicación digital de estas ponencias. Cada vez nos están dejando mucho material muy rico desde el teatro, desde la danza, desde las artes visuales, hoy desde la literatura y las artes plásticas y la poesía. Bueno, quería comentarles también que me he sentido una vez más como aquellas veces que nos encontrábamos en otras ciudades con Zulma, con Alan. Son personas con las que uno, de solo juntarse con ellas, ya se siente un poquito poeta y empieza a frasear por sí solo. Les voy a dar la palabra para que vayamos despidiéndonos y nos dejen sus comentarios finales y agradecerles por su tiempo, su dedicación y la energía que han puesto para este encuentro. Comenzando por ti, querido Marcelo, que te tengo acá a la derecha en mi pantalla. Gracias, Jorge. Exactamente, ha sido una oportunidad muy valiosa. Realmente agradezco nuevamente al CCP, a la Fundación del Banco Central de Bolivia, a ti por la invitación y por darme esta oportunidad de hablar de uno de los artistas que admiro profundamente, como es Herminio Pedraza, y de volver a la obra de Jesús Sagasti, también uno de mis favoritos y por supuesto uno de los que hay que leer, hay que tenerlo siempre presente. Me has hecho volver, bueno, una obra que la leí hace tiempo, que es Crimea, tengo una edición de Gente Común. Me encantó también, en su momento la vi, la segunda edición que mencionaba Alan. Algún día voy a intentar conseguirla. Es menester tenerla. Un verano con Marina San Gabriel, también recuerdo que la leí poco después de entrevistar a Jesús. Son obras que hay que tenerlas, ¿no? Y justamente esta es una oportunidad de decirle a la gente que no ha tenido todavía esa chance de sumergirse en el trabajo de un escritor fascinante, de uno de los mayores autores de la literatura boliviana, que lo hagan. Y por supuesto siempre recordar esas imágenes que están presentes, que son parte nuestra, que están en la piel, ¿no? Que nos dejó el gran Herminio Pedraza. Gracias por esta oportunidad, querido Jorge. Saludos y un abrazo a la distancia a Alan y a Zulma. Un honor compartir con ustedes esta noche. Gracias, Marcelo. Alan, por favor. Gracias, querido Jorge. Bueno, primero gracias a vos, a esta idea que has tenido de juntar a estos dos artistas, a un poeta y a un pintor. Ha sido bellísimo releer a Jesús, siempre me encanta releerlo. Algo que más me gusta que leer es releer, entonces feliz de haberlo hecho y de haberme detenido también así un poco más minuciosamente en la obra de Herminio Pedraza. Siempre es bien quedarse con esas contemplaciones un poco más largas y se ha dado gracias a esto, entonces yo feliz y felicidades por Territorio de Ideas. A ti, al CCP, es muy buena idea y me gustan estos diálogos entre artistas. Mando un abrazo a Marcelo, besos a Zulma, espero que nos veamos pronto, hay que armar escándalo cualquier rato. Y vos, Jorge, te has rajado porque has venido corriendo de tu casa, se le ha arruinado su internet en su casa, he tenido que ir corriendo hasta el CCP, que más bien es más o menos cerca, y ha llegado y ahora, claro, estaba preocupado de su fondo, no sé qué, pero ahora está tranquilo y ha salido todo bien. Entonces, les mando un abrazo a todos y que estén bien. Ojalá, bueno, sigan leyendo y sigan viendo estas obras que siempre alimentan, ¿no? Siempre alimentan el espíritu. Gracias, querido Alan. Ya nos veremos pronto y vamos a escuchar también a
a Zulma Montero. Un privilegio escuchar a los tres juntos, además. Querida Zulma, por favor. Bueno, querido Jorge, estoy muy emocionada y estoy también muy asombrada y admirada por la sensibilidad de Alan y de Marcelo. Yo creo que se trata de eso, hablar de arte. Hablar de arte es contagiar al otro, invitar al otro, hacer parte al otro, de que apueste por el camino que tomamos los artistas. En este caso, la pintura y la literatura, pero los artistas somos también teatro, somos danza. Entonces, pienso que en este tiempo tan difícil que nos está tocando vivir como especie, debemos repensar en que hay un espíritu y que ese espíritu se manifiesta cabalmente a través del arte, porque además de la estética, el arte también es ideología y necesitamos nutrirnos de ese espíritu para continuar en este mundo y, ¿por qué no, cambiarlo? Muchas gracias. Bueno, fantástico. Para cerrar, unos saludos también y felicitaciones que hace llegar Tania Serrano, la jefe de cultura del CCP. Le agradezco acá a mi compañero Pablo Mancilla, comunicador, que ha realizado todo el control de la transmisión. Y pues nada, a nombre del Centro de la Cultura Plurinacional, nos despedimos. Buenas noches y hasta una próxima sesión. Chao.